Delfín. Deja de cocinar con leña y ayudarás a frenar la deforestación y la contaminación por humo. Pide Dagas al 4001-90. No, Álvarez, esa es su principal virtud, pues ganar la línea de fondo y pues la velocidad aprovecharla. Y aquí viene el servicio para Delfino Álvarez, gana la línea de fondo. Hay que terminar la jugada si Delfino la terminó. Sí, en este caso pues le pega más fuerte que con dirección y la pelota para atrás del arco de Calderón. Seguro que si lo sabes aprovechar le puedes sacar muy, pero muy buena producción. Aparte, tiene amonestado ya a Yerwood. Y si lo empieza a encarar, ¿por qué no pensar en una segunda amonestación? Y ahora Edwin Aguilar cometió infracción, será tiro libre en favor de Guatemala. Minuto 68. Aquí está el movimiento de Moisés. Hacia el frente, falta de Francisco Palacios. Vendrá el tiro libre. Jairo Reola fue el que recibió la infracción. Deja para el pitbull Marco Domínguez. Los dos de la antigua GFC. Ya se levantan algunos pedazos de grama por aquel sector. Aquí está Carlos Gallardo. Cambia de frente con el picho bien José Carlos Pinto. Para cruzar el ecuador de la cancha. Mete con fuerza. Buscaron a Galindo, que ahora tiene otra función. El movimiento para Delfino. El reventón de Stephens. La pelota que viene cayendo. Alarga Panamá buscando a Brown. Ahí atrás estaba la defensiva nacional. Gallardo con Hagen y Hagen con Gallardo. El pitbull Domínguez cerca, se bota para venir a traer balones Moisés Hernández. Por aquel sector Jairo, abriendo la cancha. Aquí está el balonazo al vacío. Bien, aparece el rancherito Delfino Álvarez. Puede levantar centro, al cabo bueno. Hizo la individual. Y después casi que corta la defensiva de Panamá. La volvió a tener. ¡Uy! Pedían falta. El árbitro dice que no. Me parece que Delfino se enredó en los pies de Palacios. Justamente eso pasa. Él, con la intención de ganar la pelota, se termina enredando en la pierna del jugador panameño. Sí, no hay mucha polémica ahí. Creo que no había falta. Aquí viene Ferreira, giró su cuerpo, levanta la vista, se enredó un poco, pero todavía pudo sacar la pelota. Y desde abajo aparece Alejandro Yerwood. Hacia el frente tiene Stephens, hace la individual, alarga sus piernas. Viene en defensiva Guatemala con el Kiri de León, terminó ganando el esférico. De cabeza el Bebote Pérez, pivoteó con Alejandro Galindo. Falta sobre Galindo, Stephens. Que ha pegado y fuerte Stephens. Lo ha perdonado el referee. Lo que me agrada mucho y es una sorpresa agradable es el rendimiento que tiene Galindo con selección y lo que normalmente nos tiene acostumbrado ahora en comunicaciones. Pero es una posición diferente a la que usa. Pero bueno, son ideas futbolísticas diferentes, lo de Tapia y lo del profe Marini, pero no hay duda de que el funcionamiento que tiene Galindo en selección es muy diferente al de comunicación. El Kiri de León en su máximo esfuerzo, ganando la pelota, robándola y levantando centro. Aquí está el rancherito, centro de Barrientos, el Bebote. Era Jairo, terminó empujando Jairo a Francisco Palacios. Sí, hay un pequeño empujón, pero me parece que también estas son las faltas que a veces empiezan a generar esa molestia, porque han habido otras en las cuales no ha marcado el árbitro y aquí no duda. Y por eso es la molestia no solamente de la gente, sino también de los jugadores. 70 de juego, 71 ahora. Y la rechifla del público porque se tarda demasiado el guardameta panameño. Largo el balonazo, Gallardo que sale y roba. Bien Barrientos que alarga. Aquí está el técnico de la selección guatemalteca platicando con sus asistentes. Hay una falta, el panameño termina golpeando la pelota, le van a mostrar tarjeta amarilla. Para Edwin Aguilar. Gracias. Aquí está de nuevo. La falta fue sobre Barrientos. Llegó con todo Josiel Núñez. Me parece que fue para Josiel Núñez la tarjeta. Fue el que cometió la falta y después terminó tirando la pelota. Sí. Aquí está la redonda. Desde atrás con fuerza Ramos. Linton le mete con fuelle. Largo Aguilar, no alcanzó por ella, la tiene Gallardo. Adelante
Juan. Sí, se viene el cuarto cambio de Amarini Villatoro y el segundo debut de la noche. Harim Quesada con el número 20 estará haciendo su ingreso al terreno de las acciones y sale Jairo Arriola con el número 11. Sí, era de imaginarse. Era de imaginarse por las características. Dice, viene Guatemala, Barrientos mandó hacia el frente. El Bebote Pérez ya no alcanzó porque el Chepo estaba bien y aparte Giovanni Ramos ya le había tapado el camino. Cuestiona un poquito de la variante. Me parece que no el hecho de que entre Harim, porque creo que está buscando obviamente el propio Amarini un jugador más de área, no solamente el caso de Wilber, pero es un jugador importante. No vimos más de Jairo porque se inclinó el juego por el lado derecho, no porque Jairo ya no tuviera el mismo despliegue físico. Pero es una decisión que se respeta claramente, pero se va el mejor jugador de Guatemala. Hasta el momento sí, se va entonces Jairo Arriola y el ingreso de Harim Quesada. Un número emblemático en esta selección guatemalteca. Número 20. Aquí está el quichelense ya dentro del terreno de juego. Rudy Barrientos alargó bien para Galindo, por bajo tiene a Delfino, hacia el frente le pide Harim Quesada, también largó para el Bebote Pérez. Sabía Francisco Palacios que llevaba por los dos costados, tuvo que reventarla. Y aparte la pelota llevaba obviamente la intención de alguno de los dos jugadores y termina siendo el beneficiado del jugador panameño, porque la pelota con la comba que agarra ni a Harim y en este caso el segundo jugador que era pues Delfino Álvarez. La pelota que queda en el pecho de Rudy Barrientos hacia atrás. Adelante, Herbert. Bueno, se vendrá modificación para el conjunto panameño. Abandonará con el número 8. Te cuento después de esta. Aquí viene Guatemala. Esta puede ser buena. El centro. Bien en el fondo Palacios. Queda y alarga para Ferrera. Y ahora Brown. Le va a meter velocidad. Se viene Brown. Tiene Aguilar. Brown y Aguilar. Brown y Aguilar. 3 contra 2. Se enredó Brown. Hizo como 3 de más y perfecta la defensiva de Guatemala. Muy bien, Marco Domínguez, porque va viendo bien la idea que llevaba el jugador número 20 y limpiamente, con fuerza, pero limpiamente termina ganándole la pelota. Adelante, Herbert. Bueno, sí, te comentaba, se va a venir una nueva modificación para el equipo panameño. Ingresará con el número 14 Iván Anderson y abandonará Josiel Núñez con el número 8. Ray Núñez, entonces, buen jugador, posiblemente el motorcito de este equipo de la selección de Panamá. Redonda hacia afuera, el Kiri de León de manos, va a autorizar el referee el cambio. Ya le piden a Núñez que agilice. Van Anderson entonces con el 14 para el ingreso en la selección canalera. Todavía saluda ahí a Brown, pierde el tiempo. Ya son 75 minutos, Jorge. Sí, ya el tiempo sigue corriendo y Guatemala ha estado cerca, pero no ha tenido la fortuna de que las pelotas que han quedado en el área pues las pueda aprovechar por el momento Guatemala. Ahí está Núñez, se saluda con Américo Gallego, va a la banca. Y aquí viene el centro para Guatemala. La está buscando todavía por aquel sector. Harim hacia atrás. Moisés. El centro de Hernández. Pasó la pelota. Se quejaba Barrientos. Esférico hacia afuera. Le pertenece a Panamá. Tranquilamente baja. Y esta es la imagen del seleccionador guatemalteco. Marvin Amarini Villatoro. Alejandro Yerwood. La apresura el referee. Yerwood la mandó hacia adelante. Allí había con quien encontrarse. Brown, 2 guatemaltecos llegaron. El árbitro dice que el Pitbull Domínguez le cometió una infracción. Poco ha salido de la banca, ha sido muy poco lo que se ha mantenido ahí al borde de la línea lateral. Ha estado más platicando con su asistente y corrigiendo más desde la banca que a la orilla del terreno. Aquí está Brown. Dejó desde atrás el control de Linton, terminó regalando la pelota. Puede ser buena para Guatemala, se recompuso Botelo, perfecto. Pero ya la tiene el Pitbull Marco Domínguez. Botelo quedó resentido. Aquí se viene Rudy Barrientos, pisó la pelota, hizo la de Ronaldinho sin ver, entregó para el Kiri de León, mandó hacia el frente con Delfino. Aquí viene Yeltsin, regresa otra vez la acción mala. Empieza a encarar, está Rudy Barrientos, el centro, el Chepo por los aires, le terminó regalando media vuelta, la bola está suelta,
creo que haya ninguna razón por la que el jugador muestre algún tipo de falta, porque todos los jugadores disputaron fuerte la pelota. O sea, levantan la pierna los dos y en esta pues termina siendo al final un disparo que no le pega con la dirección adecuada a Marco Domínguez, pero no sé qué reclamaba el jugador panameño, porque los dos van con la pierna levantada. Creo que se lleva la peor parte el jugador de Guatemala y en esta sí choca con Jarín Quesada, el portero Calderón. Insisto, Guatemala ha tenido una actitud muy positiva en buscar el arco, pero no ha tenido pues la tranquilidad de buscar al jugador exacto para buscar ese gol, que creo que ya lo merece Guatemala. Sí, ha hecho méritos en el segundo tiempo, ahí está, fuerte, llegó a chocar contra Quesada, el Chepo Calderón después, pues usa su colmillo, es un jugador de experiencia para gastar tiempo, está ganando su selección, y escuchamos a Juan Quinto porque, ¿qué dice la banca de Guatemala? Necesita reaccionar, ya son 78 de juego. Sí, Amarini sigue hablando con sus dos asistentes técnicos, el caso de Sontay, el caso también de Edwin Rivas, platica mucho con ellos y da instrucciones también porque se acercó Alejandro Galindo, se acercó el Bebote Pérez, se acercó Rudy Barrientos, también Marco Domínguez, y es que la selección nacional está encimando una selección de Panamá a la que no le anotamos desde el 24 de enero del 2013 en un UNCAF en Costa Rica con anotación de Nacho Campoyo. Aquí viene la pelota por lo alto. Buscaron a Arim. Le quedó muy lejos. El capitán Francisco Palacio distribuye y es por derecha. La salida es buena hacia el frente. La tiene Brown. Gira el cuerpo. La marcación es del Pitbull Domínguez. Llegó Arim Quesada también. Hace labores defensivas desde el fondo. Palacio de punta y para arriba. Esférico que no termina de abandonarse. Saque lateral. Saque de manos en favor de Guatemala. Aquí está José Carlos Pinto, Rudy Barrientos, Delfino Álvarez. Este es el Tolo gallego. Luis El Kiri de León dejó para Pinto. Desde el fondo Carlos Gallardo. José Carlos Pinto. Avanza Pinto. Antes de cruzar el Ecuador, mandó largo, buena la proyección de taco hacia atrás, Barrientos, desviación en el camino. Hay tiro de esquina en favor de Guatemala, puede ser para el empate sobre 80 de juego. Sí, le pega fuerte, la pelota no va totalmente de dirección al arco, pero sí hay un desvío de parte del jugador panameño. Ya Calderón se había lanzado pensando en poder tapar esa pelota, pero se generó una jugada de balón parado. Veremos si en esta ocasión pues se da el gol. Aquí viene la pelota precisamente con el centro, cortado por Aguilar. Le voy a quedar a Guatemala, aquí la tiene Marco Domínguez. Todavía le interrumpe. Estaba Delfino Varela, levantó el centro, así lo hace el rancherito. Por lo alto, cortado a Quesada, no pudo quedarse con la pelota. En sentido, Rudy Barrientos, lo mejor segundo tiempo Barrientos. Sí, ha tenido la dinámica que le hace falta a Guatemala, ha buscado la pelota, ha generado ciertas jugadas con peligro, ha sido el jugador juntamente con Arriola que ha generado los mejores centros, y en esta sí llega el jugador a destiempo y golpea, no la espinilla, pero sí el pie del jugador guatemalteco. Veremos si busca un disparo al arco o una jugada, podría ser al segundo palo, ya que pues, tenemos a Wilber, tenemos a Jarín, el mismo Gallardo, Pinto, no sé cuál. Aquí viene precisamente a pegarle con fuerza. Viene Guatemala al toque. Aquí está precisamente el sobre el costado de izquierda.